tierra delante de Safnaz Paneah. Era el revelador de los misterios. ¿Sí? Y si hablamos del revelador de los misterios, van a ver que tiene que ver con el lenguaje Sod. ¿Sí? Es lo que Yeshua va a manejar tan magistralmente como nadie. Entonces, dice, y lo envidiaron sus hermanos a él, habíamos dicho, y fueron sus hermanos a pastorear el ganado ovino de su padre a Shechem. En Shechem había pasado algo terrible, no sé si recuerdan, hermanos, porque en las porciones anteriores, en Shechem había sido violada Diná, ¿sí? La única hija de Lea fue violada por Shechem, justamente, en ese lugar. Shechem, para que lo puedan entender bien, es el pozo de agua donde Yeshua habló con la samaritana. Ese lugar es Shechem. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna casualidad en todo esto. Allí fue violada Diná. Y Simeón y Leví mataron como 900 varones. Después de que se circuncidaron, los mataron y trajeron la gente, las trajeron también de allá. Entonces, imagínense que se van a pastorear a Shechem, caso súper extraño. Y dijo, porque nadie va a volver al lugar del crimen, digamos, ¿no? Y algunos dicen que sí, el criminal vuelve al lugar del crimen. Y dijo Jacob a Yosef, he aquí que tus hermanos están pastoreando en Shechem, ve y te enviaré hacia ellos. Entonces, este lugar, el comentario dice, Shechem era un lugar peligroso para los hijos de Jacob, ya que allí habían matado a toda la población con el suceso de Diná, cosa que generó el odio de los pueblos aledaños. Por eso Jacob estaba preocupado por la suerte de sus hijos que estaban allí. Y dijo a él, Yosef a Jacob, he aquí estoy yo, Hineni, aquí estoy yo, Hineni. Esta es una de las respuestas que tenemos que darle nosotros al Señor. Aquí estoy, ¿sí? Estoy dispuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Isaías ve la visión del trono alto y sublime y todo, después de ver todo lo que ve, escucha que dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Ahí automáticamente él dice, Hineni, ¿sí? Aquí estoy, envíame a mí, eso significa. Y dijo Jacob a él, ve por favor, mira la situación de tus hermanos y la salud del rebaño y respóndeme, es decir, con una palabra, es decir, con una respuesta, y lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Shechem. Y acá viene un hecho muy increíble, acá hay un milagro, y lo encontró a él un hombre. Y el comentario de Rashi dice, el ángel Gabriel, ¿sí? En forma humana, estaba ahí, diciendo, y este ángel le dice, le pregunta, dice, ¿qué buscas? Y dijo, a mis hermanos yo busco. Esto es tremendo, hermano, porque ¿se acuerda cuando Yeshua aparece, que es el Mashiach ben Yosef, dice, he sido enviado por mi padre a buscar a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Se entiende, hermano? Porque él viene a buscar a sus hermanos. ¿Se dan cuenta que el remes, la insinuación que hay en todo este texto con respecto a Yeshua y lo que él tendría que hacer? Entonces, dice, increíblemente, porque Gabriel también fue el que trajo el mensaje
mensaje, ¿se acuerdan? En tiempos de Miriam y José, justamente van a traer el mensaje. Y dijo el hombre, partieron de aquí porque escuché que decían, iremos a Dotán. Neni, si me podés, vos sé que se me fue el significado de Dotán. Tiene un significado ese nombre. Y fue José detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Comentario, si no fuera por este ángel que lo guió, la historia hubiera cambiado. Dice el Rambán que esto fue escrito para enseñarnos que cuando algo está destinado a suceder, a fuerza va a suceder. Reclutando Dios hasta los ángeles para llevar a cabo lo que debía de hacer Joseph, que debía de caer en manos de sus hermanos. Entonces, y vinieron a él y lo vieron a él desde lejos, y antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Recuerdan cuando Yeshua abre el libro el rollo de Isaías? Empieza el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para proclamar el año agradable del Señor. Cierra el rollo, tipo, eso tiene que ver con el milenio ya. Cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. No pudo seguir leyendo porque es a partir de donde dejó de leer, cuando venga el Mashiach, acá está justo el hermano. Ay. Se me fue. Ahora sí. Voy a compartir lo que justo habló en la info que me... Pero no abre. ¿Lo podés abrir? Yo no lo puedo abrir porque lo tiene que abrir Mary. Sí, claro, no tengo yo el control de la sala. Mary, ¿podés leer lo que pusiste, por favor? Rubén dice que el significado de 2 pozos. Ajá. ¿Qué más? 2 pozos, o en un sentido más amplio, un lugar de abundancia y fértil. Ok, porque ahí estaban con las ovejas. Increíble que había 2 pozos. Estaba buenísimo eso. Ahora van a ver por qué el tema de los 2 pozos. Entonces dice, y dijeron, ¿Vos me escuchás, Rubén, cada a mí? uno a su hermano, Simeón a Leví, entre paréntesis. He aquí el dueño de los sueños. Bueno, el dueño de los sueños. El soñador. Justamente este mes, ¿no, Leví? Este mes es el mes de los sueños, Kislev. Es el mes de las luminarias. ¿Vos me escuchás ahora? El mes de los sueños. Sí, ahora sí te escucho. Ah, bueno. No, porque estaba hablando, pero no se ve que no me estaban escuchando. Bueno, acá yo tengo Dotán, que viene de... hay dos significados, por ejemplo. Significado. Ley, decreto, juicio. Ajá. ¿Sí? Con la raíz de dat. En el libro de Esther, más o menos eso está. Dotán significa lugar de decreto, un lugar donde se decide un juicio. Ok. ¿Sí? Y después está, como decía Víctor, 2 pozos. Do más tan. Perfecto. Dualidad, pozo, profundidad. Pozo, cisterna. Perfecto. Entonces, lugar de doble profundidad o 2 pozos y la palabra donde se decreta un juicio. Perfecto, me quedo con lo del juicio y me quedo con los 2 pozos. Bien. Ahí voy. Entonces dice que he aquí el dueño, ¿por qué? El tema es por qué se decreta, en Dotán se decreta que él tiene que ir a dar al pozo.
¿Por qué Yosef va a dar al pozo? ¿Qué pasó con Yosef? Nos va a decir, las escrituras nos va a decir que antes de la caída, ¿qué viene? La altivez. Exactamente. ¿Y él qué hacía frente al espejo? Claro, se veía lindo. Hermoso, se peinaba, se arreglaba los ojos. Mirá qué lindo que soy. ¿Qué orgullo? ¿Sí? La facha no se negocia. Bueno, hay un decreto, porque en Dotán hay un decreto y ahora van a entender por qué 2 pozos. Ahí vamos. Por eso es que lo van a tirar al pozo. O sea, quiero que entiendan que hay un decreto del cielo. Sí. Hay un decreto del cielo sobre esto. Yeshua dice, siendo semejante a Dios, como cosa que aferrarse, se aferró a eso. Dice que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Yosef no se va a humillar a sí mismo. Tiene 17 años. Es un muchacho fachero, hermoso, sabio, ¿sí? Tiene inteligente, despierto. Tenía, imagínense, porque ¿a qué colegio tiene que haber ido él para salir de ese lugar a ser el faraón de Egipto? Porque durante 40 años fue virrey, y por otros 40 años fue directamente rey. O sea, 80 años reinó sobre Egipto, sobre la potencia más grande, tal vez, de la historia. ¿En qué universidad? ¿En dónde estudió? ¿Entienden, hermanos, que para haber sido elegido por Faraón, no estamos hablando de un muchacho que no tiene conocimiento de nada? Vamos a ver cómo hacemos. No era eso. Te aconsejo que hagas esto y esto, le dijo. O sea, era una persona impresionante, Dios. Ahora, esa caída al pozo es parte del proceso, ¿es un decreto divino? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay que bajarle los humos a Yosef. Porque encima los sueños le levantaron más los humos. En orgullo, ¿Dios lo puede usar en orgullo? En un estado de orgullo, de soberbia, ¿Dios nos puede usar, hermanos? ¿Podemos ser instrumentos útiles que reflejen el carácter divino? Desde ya que no. ¿Sí? No hay ser más humilde que Dios. Yosef, es necesario que Yosef comience a ser exaltado. ¿Cómo comienza la exaltación? Con la humillación. Y esto también es un camino que tenemos que pasar nosotros. Cuando somos humillados, comenzó el camino ascendente. Alguien puso el hablar con orgullo. Perdónenme, no puedo volver porque no, Neri tiene el control de la sala. Alguien puso algo y no lo. ¿Cómo? Entonces, No entiendo. he aquí, vuelvo al versículo, el dueño de los sueños, bendito sea. ¿Sí?
viene. Y ahora vayamos y lo mataremos y lo echaremos a uno de los pozos. O sea que ¿cuántos pozos había? A uno de los pozos. Y diremos, una bestia mala lo comió, y veremos qué serán de sus sueños. La traducción para la palabra a esto de los pozos dice Jaborot, así se dice en hebreo, y Borot significa fosas, hoyos. El Talmud lo traduce como cisterna. Dice el Talmud que los hermanos dicen, veremos qué pasará con sus sueños, y Dios dice, ya verán lo que va a pasar. Enseñando que la persona, por más que trate de empujar el destino hacia un rumbo, con sus mismas manos puede ser que lo esté llevando por el rumbo opuesto, siendo que Dios maneja el mundo y no en primera instancia el libre albedrío de las personas. Es decir, Dios tiene un plan con una persona. Lo echaron del trabajo. Viste que vos decías que Dios estaba con vos y te echaron del trabajo. Mirá, hablé para que te echaran del trabajo. ¿Sí? ¿Y sabés qué pasó? Era el propósito de Dios que saliera con unos millones de ese trabajo para hacer un emprendimiento que tenía que hacer. Un ejemplo, ¿sí? Entonces la persona cree que lo está perjudicando, pero en realidad está haciendo instrumentos en la mano del Altísimo y no lo sabe la persona. Esto fue lo que le pasó a los hermanos. Y escuchó Reubén y lo salvó de sus manos y le dijo, no golpearemos su alma, es decir, nefesh. Es decir, no lo vamos a matar, no vamos a derramar sangre, ¿sí? Comentario. La impresionante categoría de Rubén se manifiesta en este suceso. ¿Por qué? Ya que Yosef, ¿sí?, era el primogénito, ¿sí?, y era el competidor en la primogenitura junto con Rubén. Rubén era el primogénito de Lea. Yosef era el primogénito de Raquel. Y ambos competían por la primogenitura, es decir, por la doble herencia. ¿Sí? Entonces, sin embargo, no solo que no lo odió Rubén a Yosef, sino que se esmeró para salvarlo de las manos de sus hermanos. Por esto fue llamado Reubén. Vean qué hijo tengo. Además, se aprende de aquí la responsabilidad del hijo mayor de lo que hacen sus hermanos menores. La Torá va a traer, hermanos, en el segundo pacto de la Torá, antes de entrar a la tierra prometida, recuerden que va a traer que cada uno es garante por su hermano, diferente al primer pacto del Sinaí. El segundo pacto, la meseta de Moab, el segundo pacto lo hace con la generación que va a entrar a la tierra prometida, y en ese segundo pacto cada judío, cada hijo de Israel es garante por lo que le pase a su hermano. ¿Se entiende, hermano? Imagínense, Rubén fue el primero que lo hizo. Entonces, y dijo a ellos Rubén, no derramen sangre, arrójenlo a él en este pozo que está allá, ¿sí?, en el desierto, y no echen mano en él. Esto lo hizo para salvarlo a él de sus manos, para regresarlo a su padre. Rubén le dijo que no lo maten ellos mismos, sino que muera a través de otros. Es decir, más estos, después de haberles insistido que no lo maten, no le hicieron caso, como lo expresa Rubén en el versículo 42-22, donde dice, ¿acaso yo no les dije que no pequéis contra el niño? Mas no me escuchasteis. Comentario de Rambam.
la intención final de Reubén era regresarlo sano con su padre. Y aquí que dijo arrojarlo en ese foso, es decir, un foso determinado donde no podía donde lo podía encontrar para sacarlo después, donde no había ni serpientes ni escorpiones. ¿Sí? Este tema es hermoso. Y fue cuando vino Yosef a sus hermanos que lo desvistieron a Yosef. ¿Sí? Le sacaron la túnica a rayas que había sobre él. Esto tiene que ver por qué Yeshua tiene que morir en una cruz desnudo. Yosef lo tiran al foso totalmente desnudo. Eso dicen los comentarios rabínicos. ¿Por qué desnudo? Porque el tema del desnudo para vergüenza. ¿Se entiende, hermanos? Por eso vieron que mi abuela era, no usen los shortcitos tan chicos a ver si se le ve la vergüenza. Y bueno, con las mujeres exactamente lo mismo. Mi abuela de bendita memoria, ¿no? Entonces los ancianos, mi abuela era de 1899 había nacido. Entonces eran muy pudorosos. Entonces no se le puede ver la vergüenza, es decir, las partes íntimas. A quien se le ve la parte íntima pasa vergüenza. Entonces, imagínense, Yosef está por allá arriba y lo tiran a un pozo. ¿Qué pasó con Rubén? Aclaración. Rubén había tenido también una situación en la cual su orgullo fue tirado abajo. Por eso que Rubén ya había pasado por él. Rubén, cuando mueve las camas de Bila, donde tenía intimidad con su papá Jacob, algunos dicen que mueve la cama, otros dicen que tuvo una relación para que su padre no le hiciera más hijos y que su padre estuviera con Lea, su mamá. Esa fue quédate tranquila, mamá, que tanto mamá decía, hace tal con papá, yo voy a hacer que papá vuelva con vos, Raquel ya murió, tu hermana murió, ahora él se consuela con la sierva de Raquel, ahora que dejalo en mis manos que yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que papá no esté más feliz. Entonces, sea una cosa o sea la otra cosa, fue algo que Jacob se enteró. Y que él se enteró Jacob, y dice que la teshuvá verdadera, quien abrió la teshuvá verdadera en la Torá, se llamó Reubén. ¿Por qué? Porque dice que a partir de ahí no pudo mirarlo nunca más a su papá a los ojos. Eso está en un libro que habla ya me va a salir el nombre, no sé si Nelly te acordás. Hay un libro sobre cada uno de los patriarcas. Cada uno de los patriarcas va a ser, hay un libro donde cada uno relata lo que le pasó en la vida y los consejos para sus hijos. Y Rubén justamente habla de esta caída que tuvo y que a partir de ahí nunca más pudo mirarlo a los ojos al padre, no podía mirar el rostro de su padre. Cuando hablaba con su padre miraba al piso de avergonzado que estaba, y cuando él dice esto, él se va a orar, se aleja de ellos a orar, tírenlo en este pozo, hágame caso, y se fue a orar, porque tenía, Rubén, él estaba, sí. El testamento de los 12 patriarcas. Ahí está, así se llama el libro, sí. El testamento de los 12 patriarcas. Fíjense que lo pueden buscar en... Yo lo tengo, cualquier cosa lo paso después. Perfecto, hermoso. Me hizo llorar eso. Quiero que entiendan que las caídas que tenemos en esta vida, hermanos, los yerros que tenemos en esta vida, es justamente para
que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia caiga a tierra. Y es parte del proceso del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, dice que Rubén se fue a orar, ¿sí? Voy al verso 23. Y fue cuando vino Yosef a sus hermanos, los desvistieron a Yosef, dijimos, le sacaron la túnica de rayas, de colores, que estaba sobre él, y lo agarraron y lo tiraron a él en el pozo. Y el pozo vacío, no había en él agua. ¿Sí? Entonces, de aquí dice lo siguiente, dice el Talmud, ¿por qué es necesario decir que no tenía agua? Si ya que estaba vacío, con decir que el pozo estaba vacío ya era suficiente. ¿Por qué dice que no estaba vacío, aclara que estaba vacío de agua? De aquí aprendemos que estaba vacío de agua, pero tenía serpientes y escorpiones. Y si tiene serpientes y escorpiones, ¿a qué los rememora? ¿Qué les viene a la cabeza, hermanos? He aquí os doy potestad para hollar, es decir, pisotear, serpientes y escorpiones. ¿Sí? De acá se aprende, los maestros del SOS aprenden y dicen lo siguiente, que esto es una tremenda enseñanza, ya que en realidad el vacío nunca está vacío. Repito, el vacío nunca está vacío. Sale de este pasaje. Estaba vacío de agua, Torá. Estaba vacío de Torá el lugar, pero estaba lleno de serpiente y escorpión. Serpiente y escorpión. ¿Qué es serpiente y escorpión? Serpiente y el escorpión son arquetipos, dos arquetipos de un mismo ser, el ego. Tiene que ver con nosotros, ¿sí? Con el ego que cada uno de nosotros tenemos. La serpiente nunca muerde abajo, por eso se enrolla y pega el salto, muerde arriba, y su veneno es caliente. El calor sube. ¿Está bien, hermanos? El calor siempre sube. Cuando ustedes prenden la estufa en invierno, levanten la mano y van a ver que arriba está caliente. Por el contrario, el escorpión pica siempre en el talón. Increíble que pica en el talón. ¿Se acuerdan con el nombre justamente en el Ekeb? Pica en el Ekeb. Y el veneno es frío, y el frío siempre busca abajo. Por eso, cuando se prende el aire acondicionado en verano, el frío está abajo. Suba la mano y van a ver que el calor está arriba, se fue para arriba. ¿Sí? Entonces, ambos son arquetipos del ego. La serpiente, orgullo, altanería, soberbia. El ego, versión escorpión, depresión, miedo, tristeza. Es lo que le va a pasar justamente a Jacob. Tristeza, después de todo esto. Entonces, y podemos decir, leí algo que me llamó mucho la atención. La tristeza tiene que ver con el ego, así como la soberbia tiene que ver con el ego. La tristeza nos deviene porque no nos tocó una porción que me hubiese gustado que me toque. ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? Dios, sos injusto. Me siento deprimido, me siento triste. ¿Por qué le dio aquel 1 kilo de carne y a mí me trajo el Señor un plato de sopa? ¿Por qué? ¿Entienden, hermanos, que la tristeza
tiene que ver con el ego también. Entonces, es muy importante entender esto, hermanos. Nosotros somos el pozo. O tenemos Torah, o tenemos serpientes y escorpiones. Vacío no va a estar nunca. ¿Se entiende? El pozo, nuestra vida vacía nunca va a estar. Por eso dice el vacío nunca está vacío, dicen los caballeros. Y dice que se sentaron a comer. Se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos y vieron, y aquí una caravana de ismaelitas, dicen acá, que venía a Gilad, y sus camellos cargaban especies, bálsamo, mirra, tiene que ver con el Mashiach, ¿se acuerdan cuando le dan los regalos los sabios? Y descendían a Egipto. Dice, ¿por qué nos cuenta la Torá lo que llevaban? Porque comúnmente ellos transportaban petróleo, ¿sí? El alquitrán, que es muy oloroso. En este caso, Dios hizo que transportaran perfumes para no perjudicar a Yosef con el mal olor del petróleo. Escuchen esto. De aquí aprendemos la precisión y exactitud de la justicia divina, lo que está decretado para cada uno, que aún en el peor de las situaciones, como lo es que se encontraba Yosef secuestrado y humillado, no puede la persona sufrir una pizca más de lo que tiene decretado. ¿Sí? Y Yosef estaba destinado a sufrir el secuestro, más no el olor desagradable del petróleo, de lo que llevaban los ismaelitas. Y dijo Judá, acá entra otro personaje, a sus hermanos, ¿qué ganaríamos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Es decir, si ocultamos su muerte. Vayamos y vendámoslo a los ismaelitas. Es tremendo. ¿De quién es la idea de vender? Porque a Yosef, al día de hoy, a Yosef se le llama Yosef Hasadik. No hay ningún patriarca, no se le dice Hasadik no tiene ese título Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el rey David, ni Moshe, ni Aarón. El único que tiene el título de el justo, no cualquier justo, el justo, es Yosef. ¿Sí? Entonces, Judá, en representación de todos, de los judíos, está diciendo, vendámoslo a quién, a los gentiles. Cosa que ocurrió. Justamente Judas, se llama Judá, igual que sí, va y lo vende por las 30 piezas de plata, ¿recuerdan, hermanos? Entonces dijo, vayamos y vendámoslo y que nuestra mano no sea sobre él, porque nuestro hermano es nuestra carne. Y lo escucharon a él sus hermanos y pasaron estos hombres midianitas, comerciantes, y lo arrastraron y lo subieron a Yosef desde el pozo, y lo vendieron a Yosef, los ismaelitas, por 20 ciclos de plata, y trajeron a Yosef a Egipto. Entonces, dice, siendo un joven tan bello como Yosef, ¿cómo es posible que lo hayan vendido por tan barato? Algunos responden que empalideció su cara por el miedo de las serpientes y los escorpiones. Esto es muy increíble, hermano, porque él va a dar a un pozo, y en ese pozo es donde tenemos que estar nosotros, donde tenemos que tratar con nuestro ego, el ego que va para arriba y el ego que va para abajo. Yo creo que el que va para abajo es peor que el que va para arriba, ¿sí? Lleva a la destrucción el que va para abajo.
Entonces, y regresó Rubén al pozo, venía de orar, y aquí que no estaba Joseph en el pozo que él dijo, ¿sí? Sino que se recuerda que lo habían arrojado en otro, y desgarró sus ropas y volvió hacia sus hermanos y dijo, el niño ya no está. ¿Y qué va a hacer de mí ahora? ¿Qué voy a hacer yo? No está Joseph. Me hace recordar a la canción que decía, ¿qué sería de mí, no? ¿Qué sería de mí sin Joseph? ¿Qué sería? Sin el Mashiach ven Joseph. Esta es la pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que le pasa a Rubén? O sea, Rubén está... El signo de desgarrarse la ropa, hermanos, es desgarrar el corazón. A los gritos lloran, Imagínenselo a los gritos. ¿Y ahora qué va a ser de mí sin Joseph? Esto tiene que ser nuestro... Esto tiene que ser nuestra acción, ¿sí? Para poder entender qué haríamos sin Joseph. Sin el Mashiach en vez de Joseph, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin Yeshua? ¿Sí? Entonces, y tomaron la túnica de Joseph y degollaron un seir. ¿Qué es un seir? Un chivo. ¿Sí? Un chivo. Un macho cabrío. Y esto tiene que ver, la sangre de los chivos, hermano, no tiene que ver con Pesaj. La sangre del chivo tiene que ver con qué? ¿Con qué celebración tiene que ver el chivo? Cuando uno se mata para Hashem y el otro, uno se sacrifica para Hashem y el otro va y se lo despeña, ¿sí? El chivo, un seir, se recuerda que estuvimos hablando en la clase pasada, que justamente Esab moraba en el monte Seir. El monte Seir es el monte del chivo, ¿sí? Y tiene que ver con los pecados, pero con los pecados bajos, ¿sí? Y sumergieron la túnica en la sangre y enviaron la túnica a rayas y la trajeron a su padre y dijeron, esto encontramos, reconoce por favor la túnica de tu hijo, ¿es o no es? Y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo, una bestia mala lo devoró. Fue devorado Joseph. Comentario. El Talmud traduce, matar ha sido matado Joseph. Una bestia mala lo devoró. Dicen nuestros sabios del Talmud, que en estas palabras profetizó sin saber que no fue devorado físicamente, sino una bestia mala se refiere a la esposa de Potifar, que trataría de seducirlo al adulterio. De aquí aprendemos que la seducción de una mujer al pecado es peor que la de una bestia salvaje. Y rasgó Jacob sus ropas y puso ceniza en sus muslos y enlutó sobre su hijo días cuantiosos. Acá cuando dice y puso ceniza, la palabra es sac, y sac es ceñido de un tipo de tela llamada arpillera, hecha de paño burdo y grueso, con la cual hacían los costales o los sacos, comentario de Siforno, y se usaba como señal de luto. Entonces dice, días cuantiosos, comentario, 22 años se lutó Jacob por la desaparición de Joseph para expiar por los 22 años que tuvo lejos de su padre, ¿sí? O sea, 22 años te alejaste de tu papá, ahora 22 años, ahora vas a entender cuánto dolor tuvo tu padre, que te fuiste y no regresaste. ¿Sí?
¿Cuándo lo entiende la persona, hermano? Cuando nos pasa a nosotros. Por eso dice, ahora él está pagando, Jacob, los 22 años esos de no tener a su hijo amado, ahora reconoce. Yo sufrí a su padre también por esto. Para aprender de esto, que en este mundo al final todo se paga. Sin embargo, por los 14 años que estuvo en la yeshiva de Shet Yever, no fue juzgado, ya que es importante, dice el Talmud, que la expiación de esto es porque el mejor respeto y honor para un padre es que su hijo estudie y sepa Torah. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, y se negaba a consolarse. Y dijo, porque descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura, y lloró a él su padre. Y acá hay algo raro, ahora vamos a ver, porque también he escrito algo raro, de forma que va a significar otra cosa. Y Jacob dijo, lloraré por mi hijo Yosef hasta que me muera. Hay un decreto divino que la persona se olvida en cierto grado de la pérdida de un ser querido fallecido cuando transcurre un tiempo, es decir, 12 meses. Quiero que entiendan que se está permitido llorar por padre o por madre durante 12 meses. Dicho esto, justamente ya está por cumplirse el año de mi hermana, desde que partió mi hermana. Ya falta 2 días, creo. Sin embargo, aquí Jacob no se olvidó durante 22 años, porque ese decreto es para olvidarse de los muertos, y Yosef no estaba muerto, dice Rashi. Por eso que siguió recordándolo, porque nunca le enseñaron el cuerpo. Por eso van a ver que en el tema de los secuestros, o que le dicen, sabemos que tu hijo o tu hija murió, y los padres siguen buscando, porque no pueden tener paz hasta que no ven el cuerpo muerto del familiar, del hijo o de la hija, ¿sí? Entonces, nuestros sabios enseñan que Jacob se enlutó tanto porque él tenía una afirmación celestial, que si no muere ninguno de los hijos en su vida, es seguro que no entrará el Geinón. Y ahora que murió uno, perdió esa seguridad. Comentario, ¿no? Había otro comentario, recién me vino y se me volvió a ir. Con respecto... aquí, ya vi. ¿Por qué lloró tanto? Lloró tanto, va a haber otros comentarios, no lo tengo en esta Torá. Está en otra Torá de los que me hiciste comprar vos, Neri, de los hasídicos, la marrón, de Jabad, donde dice que cuando le trajo los sueños a su padre, por eso dice que los guardó en su corazón. ¿Por qué guardó en su corazón? Su padre entendió que al inclinarse todos sus hermanos, y aún él y su madre, delante de Yosef, significaba una sola cosa: que todo Israel sería salvo por los méritos de Yosef. Ahora, desaparecido Yosef, ¿qué méritos hay? Ninguno, porque todos somos pecadores. No hay mérito que pueda salvar a Israel, salvo los méritos de Yosef. Tanto esto es así, hermanos, que cuando sacan Moshe a todo Israel al desierto y están delante del Sinaí, ellos presumen que después de 40 días, porque contaron mal, ya estaría muerto, y había que reemplazarlo. ¿A quién había que reemplazarlo? A su líder, es decir,
a Moshe. ¿Quién puede estar a la altura de Moshe? Yosef. Fue nuestro rey durante 80 años, fue quien nos trajo la salvación. ¿Cuál es el animal que representa a Yosef? El toro, el buey. Por eso el becerro de oro, era representación de Yosef, porque en los méritos de Yosef se salva Israel. Y eso ellos lo tenían, en ese momento, aún lo tenían a fuego. ¿Se entiende, hermanos? Nosotros no, pero ellos sí. Entonces, mire, entonces dice, lo que dije antes que estaba muy distinto escrito, creo, no, muy raro escrito, dice, ¿por qué descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura? Y lloró a él su padre. Escuchen el comentario. Y lloró a él su padre. Se refiere al padre de Jacob, es decir, a Isaac, el cual estaba vivo. Isaac sabía que Joseph estaba vivo, pero se privó de contárselo, ya que si Dios no se lo contó, pensó Isaac a Jacob, ¿quién soy yo para contárselo? Si Dios no se lo reveló, ¿por qué no se lo revela? Por eso Isaac lloró por el luto de Jacob, ya que dicho luto alejaba la presencia de Dios sobre Jacob. Porque la regla dice que Dios no puede permanecer junto con una persona triste. Otra vez, tristeza igual orgullo. ¿Se entiende? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué no te tiene que pasar esto a vos? ¿Por qué tengo que estar con esta escasez? ¿Por qué no tenés que estar con esa escasez? Y que yo me merezco más que el vecino, o más que mi amigo, o más que mi amiga. Ellos ni leen, ni escuchan, ni viven Torah, y yo sí. ¿Cómo es posible que Dios me haga esto? ¿Qué es eso? Orgullo, hermano. Por eso viene la tristeza. Dice, Dios no puede permanecer junto con la persona triste, y se van a dar cuenta que Dios no puede permanecer con el orgulloso, porque tristeza igual orgullo. En definitiva, tristeza es el orgullo disfrazado, para que lo entendamos. Entonces, por eso lloró Isaac, por el luto que vio Jacob, mas no se enlutó Isaac, ya que él sabía que Joseph estaba vivo. Entonces, de paso, podríamos aprender de aquí que a un padre, en este caso Isaac, no le duelen tanto los problemas de sus hijos, sino la angustia y tristeza que estos problemas le causan al hijo. Por eso, un hijo debe tratar de mostrarse siempre alegre ante sus padres. Sigo. Y los madianitas vendieron a él, a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, era el ministro de los degolladores, es decir, de los animales, de las reses. Y ahí ya pasamos al verso 38. ¿Qué hora estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es simplemente... ¿Hay alguna pregunta suscitada de esto hasta ahora? ¿Nada? Muy bien, sigamos. Estamos en el verso... Sí. Sí, hay Sí, pregunta. Daniel. Perdón. Es lo mismo, no tenga problema. No me explique eso. ¿No existe la tristeza legítima? Es que la tristeza legítima está originada, si buscarle la raíz. ¿Por qué estás triste? Vamos a suponer, es interesante porque quiero saberlo, quiero ¿Sí? saber tu opinión. Puedo estar triste ante un hecho, por ejemplo, accidental, Sí, de alguien muy querido que ha sufrido un accidente y ha muerto.
te entiendo. Por eso dice que se permite ante una muerte estar hasta un máximo de 12 meses. Ok, pero en ese caso es válida. Rubén. Claro, por eso yo estuve comentando. Las fuentes buenas. Claro, lo que, creo que otros también pudieran tener, lo que está diciendo Rubén lo dice la escritura. Ojo, lo que dice Rubén lo dice la escritura ahí, que cuando muere José o se entera Jacob que muere José, el alma de él se apagó. Sí, lo sé, y es justo también que ocurra porque era el hijo amado y él Sí, estaba pero triste con justicia. bueno, por eso Dios se retiró o no se retiró. Que reclamara a Dios nada. Se le retiró no que él reclamara a Dios nada. se le retiró la profecía, se le retiró la presencia. Sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿esa tristeza está bien o está mal? Sea Jacob o sea quien sea. Porque él perdió la profecía. Mirá. Y la recupera cuando ve a José allá en Egipto. Sí, lo recuerdo. Entonces, eso también lo recuerdo. Lo que está diciendo Eso Rubén me es hace que ver. la presencia de Dios se va cuando hay tristeza. Tendríamos que sentarnos porque si no les robaría demasiado tiempo. No. Conversar. No, pero está... ¿Puedo contar algo más? Vamos a ver la actitud de Joseph, porque la actitud de Joseph cuando va a dar que lo llevan después de la mujer de lo que pasa con la mujer de Potifar, Joseph está con alegría. Y esto me hace recordar a Pablo y Sila, después de ser torturados, fueron azotados, los tiran con los grilletes, y estos dos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cantar, y ese tema de empezar a alabar a Dios por las circunstancias que está viviendo es un acto tan profundo, porque si a mí me pasa eso, empiezo con el ay, que me hicieron, ay, cómo me duele la herida, ay, el golpe que me dieron, no me puedo ni apoyar contra la pared, ay, ¿por qué me pasa esto? Si estoy predicando la palabra, ¿por qué? Y estos se ponen a cantar, y viene el milagro. ¿Por qué viene el milagro? Así es. Por cómo están ellos, con qué actitud están. Lindos, se disparan un montón de cosas, está buenísimo, gloria al Señor. Muy bien, hasta aquí el capítulo 38 de Génesis, hablándonos de Joseph. Sí, nos dice que Joseph va a dar como es vendido para ser esclavo en la casa de Potifar, jefe de los degolladores, y a partir de ahí comienza el capítulo 38, 1, donde hace un salto cualitativo, ¿sí? E introduce el prototipo del segundo Mashiach en esta porción. Y dice así: y fue en el tiempo aquel, y descendió Judá de sus hermanos hasta un hombre en Adulam, y su nombre era Shirá. Y vio allí Judá a la hija del nombre de Kenán, y su nombre era Shua, ¿sí? Me llaman la atención los nombres. Bueno, tiene que ver con Yeshua, con salvación. Y la tomó a ella, y vino a ella, y la embarazó, y tuvo un hijo, y llamó su nombre y embarazó nuevamente, y tuvo un hijo, y llamó su nombre Onán, y aumentó aún más, y tuvo un hijo, y llamó su nombre Selah. Y fue, y estaba en Kesib, cuando lo tuvo a él. Primer punto. No sé si seguir leyendo. Vamos a ver lo siguiente. Volvamos al 1. En aquel tiempo descendió Judá de sus hermanos. ¿Qué significa que descendió? ¿Que se apartó de sus hermanos? Está diciendo que descendió. Aquí los comentarios van a hablar justamente que ese descenso
Judá se había comportado como el líder de entre sus hermanos. Fíjense que a Rubén no le hicieron caso, pero a Judá sí le hicieron caso. ¿Sí? Sí le hicieron caso. Y dice, y descendió Judá. Sus hermanos le destituyeron de su posición de liderazgo por no haberlos disuadido en la venta de Yosef como trató de hacerlo Rubén. Y evitado el sufrimiento de su padre. Imagínense que después de estar viendo a su padre llorando un tiempo, otro tiempo, otro tiempo, otro tiempo, lo empiezan a mirar todos y dicen, de vos fue la idea de manchar con sangre. Papá no para de llorar, papá no para de estar triste, papá no para de sufrir. O sea, ¿por qué? Si vos sos la cabeza nuestra, y vos fuiste puesto por nosotros como líder entre nosotros, ¿por qué no hiciste el trabajo de persuadirnos de esta idea loca que tuvimos de vender a nuestro hermano? Mirá cómo está papá. Entonces los hermanos lo empezaron a mirar mal y él, ¿sí?, quedó como destituido de ese lugar. De aquí aprendemos que a veces hay que ser duro y estricto cuando se está cometiendo una falta, ya que si no lo somos, los mismos malhechores se enojarán con aquel que podía haberlos reprochado y no lo hizo. Este es el caso, ¿no? Entonces, acá voy a dar las palabras del rabino de Amihai, que me pareció extraordinario, porque me dio una amplitud de poder entender esto, y se lo voy a decir a continuación, todavía no, vamos a ir un poco más adelante, vamos a ir al verso 6. Y tomó Judá mujer para él, su primogénito, y su nombre era Tamar, y fue el primogénito de Judá malo ante los ojos de Dios, y lo hizo morir Adonai. Y dijo Judá a Onán, ven hacia la esposa de tu hermano y despósala a ella y elige descendencia para tu hermano. Esta es la ley del levirato. Y como dijo Israel la vez pasada, que esa clase tan hermosa, tan magistral, la ley del levirato no estaba escrita la Torah escrita. Sin embargo, la ley del levirato ya existía. ¿Sí? ¿Cómo existía? Oralmente. ¿Sí? Y se cumplía. Entonces, dice, y supo Onán que no era para él la descendencia que iba a tener de ella, y era que cuando venía hacia ella, la esposa de su hermano, y derramaba el semen en tierra para no darle descendencia a su hermano. En la ley del levirato, quiero que entiendan que en la ley está prohibido que un hermano mire la esposa de su hermano. ¿Sí? Está prohibido. ¿Cuándo hay ley del levirato? Cuando su hermano, ¿sí?, murió y no tuvo descendencia. Ahí puede ir y tener la relación con su cuñada, pero ese hijo no va a tener el nombre de esta persona, sino el nombre del fallecido. ¿Sí? Y fue malo a los ojos de Dios, que hizo que lo mató también a él, ¿sí? A Onán. De ahí viene el tema de onanismo, hermano. Él y Onán cometieron el mismo pecado de onanismo, nada más que va a tomar el nombre del segundo hijo, desperdiciando el semen fuera del lugar. De aquí aprende el Talmud que todo el que desperdicia su semen, es decir, que se masturba, ¿sí?, o de manera prohibida, es llamado Ra, malo ante los ojos de Dios. Y es más, si vamos a ver de otra forma, también es llamado asesino, ¿sí?, porque está asesinando la descendencia que tiene que venir. Y dijo Judá a Tamar su nuera, permanece Judá. No leí el encabezado. Escuchen, en esta Torah que tengo yo, cuando encabezaba el 38.1, que me olvidé de leérselo, dice en letras grandes, atención,
hay que cuidarse muchísimo al estudiar esta parte de la Torá, de la Biblia, de no interpretar los sucesos superficialmente. En los puntos controversiales, y justamente es este, el estudio debe tender a buscar los aspectos que dejen una enseñanza para las próximas generaciones. Sigo. Entonces, y dijo Judá a Tamar, su nuera, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca Shelah, mi hijo, porque dijo, si no va a morir él también, como pasó con sus hermanos, y fue Tamar y permaneció en la casa de su padre, y aumentaron los días y murió Batshua, es decir, Bat, hija de la salvación, murió Batshua, la esposa de Judá, y se consoló Judá y subió a la esquila del ganado ovino, él y Shirá, su compañero de Adulami. Y aquí, miren hermanos, ¿quién fue a la cueva de Adulam? ¿Quién va a ir a la cueva de Adulam? ¿Se acuerdan? Justamente el rey David, cuando veía no era David. Y acá tenemos ya su progenitor, digamos, a Judá con su compañero Adulami. Y aquí aprendemos que quien haya sufrido algún duelo, Dios no lo permita, para consolarse es bueno y sano buscar alguna actividad productiva, dice. Y fueron a Timná, y le fue contado a Tamar diciendo, aquí tu suegro sube a Timná para esquilar su ganado ovino, y quitó las ropas de su viudez de sobre ella y cubrió con el velo y se cubrió y se sentó a la puerta a los ojos sobre el camino a Timná, porque vio que creció Sela y ella no había sido dada a él por esposa. El gran deseo de Tamar de cumplir la mitzvah del Yibum en beneficio de sus dos maridos difuntos y el enorme deseo de relacionarse con la estirpe de Abraham, esto es un comentario de Baal Haturim, la llevó a actuar de esta manera y a buscar la unión con Judá. Y la vio Judá y pensó a ella, es una prostituta, porque cubría su rostro. Judá no la reconoció porque era tan recatada que casi nunca había sido vista por nadie. Es decir, ni el suegro había visto el rostro de su nuera, por eso no sospechó de ella. Y se dirigió hacia ella en el camino y dijo Judá, vamos, por favor, vendré a ti, o sea, para tener una relación sexual, pues no sabía que era su nuera, y le dijo, ¿qué me darás para venir a mí? Y él le dijo, yo te mandaré un corderito, hijo del rebaño, y le dijo, solo si me das una prenda hasta que me lo envíes. ¿Cuándo vas a mandar el cordero? ¿Sí? Esto tiene tanta profundidad espiritual, hermano, que es asombroso. Yo veo esto y digo, Señor. Entonces, ¿qué prenda me vas a dar? Y él le dijo, ¿cuál prenda que te daré a ti? Te voy a dar el anillo de sello. ¿Por qué? Porque Judá en ese lugar era juez y el juez sellaba con el anillo. Ya te voy a dar el anillo y los cordones de la mano y el báculo que está en tu mano, y se los dio a ella y vino a ella y concibió para él. ¿Sí? Con ese anillo se sellaban los documentos importantes, comentario de Rashi. Usualmente los hilos, pues como lo comenta el Kelly Yahar, a diferencia aquí en el Talmud, uno se salvó a ver los hilos de los tzitzis antes de pecar con la mujer en la calle. Rashi explica que en su manto, y Ramban aclara que una especie de pañuelo que utilizaba la gente importante en los países del Medio Oriente para cubrirse la cabeza, tal vez con alguna similitud con la kefia que usan los árabes. Siforno se entiende que se ponía ese pañuelo
como hilo de pulsera. Y Vine, Serra son distintos comentarios, y Siforno coinciden en que todos eran objetos que representan la grandeza personal, con alto valor intrínseco, más tal era su deseo que se los dio. Rashban dice que escogió estos objetos porque son los que están a la mano, sin ser parte de las vestimentas. Perush Hakumin dice que los escogió porque son artículos de necesidad continua. Pero, si vamos a ver, los tres objetos son objetos de la realeza. Le iba a dar el báculo del reino, ¿sí? Los cordones, uno dice que son los tzitzit, que corresponden al justamente el sello corresponde a la parte de la realeza, de los edictos, de los juicios. Los cordones corresponden a los tzitzit, y el báculo corresponde al báculo del rey, ¿sí? O sea, el reino iba a ser ¿para quién? Para ella. Tal era el deseo de ella, ¿sí? De la, entre comillas, prostituta. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, y se levantó ella y se fue y se quitó su velo de encima de ella, ¿sí? Y se vistió de las vestimentas de su viudez y le envió Judá al cordero de entre los cabríos a través de su compañero, el Adulamita, para tomar la prenda de la mano de la mujer, mas no la encontró. Y escuchen esto, hermano. Y le preguntó a los hombres del lugar, porque ella estaba en la bifurcación de los caminos. ¿Vieron donde dice preguntar por las sendas antiguas? Ahí estaba ella, en la bifurcación de los caminos, donde después va a ser Belén, y más adelante. Está en la bifurcación de los caminos, ella ahí está. Entonces va a los hombres que hay ahí y pregunta, ¿dónde está la prostituta? Aquella que está en la encrucijada por el camino, ¿sí? Significa literalmente con los ojos sobre el camino. Más aquí, pero en un segundito, es decir, donde se bifurcan los dos caminos. ¿Qué más? Estoy leyendo comentarios. Dice que sus ojos estaban posados sobre el camino y le dijeron, ¿dónde está la prostituta que está en la encrucijada por el camino? Y le contestaron, nunca hubo una prostituta. ¡Ay, Señor! ¿Dónde está la violadora? ¿Dónde están los pecadores? ¿Dónde está la prostituta? La que dejó el pacto, la que se fue con otro. ¿Dónde está? Nunca hubo prostituta. Esto me llena el alma, hermanos. Me llena el alma de una forma Rubén, tremenda. el burro entre los dos caminos. Sí. Que Yeshua le dice, van a ver un burro atado en la bifurcación, en los dos caminos. En la bifurcación de los caminos. Y el burro era Efraín, que te acordás que era Efraín. la mujer adúltera. Sí, ¿qué es esta? Bueno, pero no está más. No está más, nunca hubo. Hermano, fueron perdonados nuestros pecados. Por eso está prohibido recordarle a alguien los pecados. Esa persona se arrepintió, nació de nuevo. ¿Se entiende? Porque ese es el poder de la teshuvá, hermanos. Ese es el poder de la teshuvá. No se le puede estar diciéndole, porque vos pecaste, porque vos me mentiste, porque... ¿Dónde está la prostituta? Nunca hubo prostituta. ¿Vieron cuando Yeshua le dice, ¿dónde están los que te acusaban?
No está mal, no está mal. Vete, yo tampoco. El único que puede acusarlo es él. Y no vino para acusarnos. Tenemos que entenderlo eso. Entonces dice, nunca hubo una prostituta. ¿Sí? Ahora, qué increíble que paradójicamente la palabra prostituta se escriba Kedeshá. ¿Sí? Paradójicamente la palabra Kedeshá, prostituta, y Kadosh, santo, tienen la misma etimología. Ello se debe a que Lekadesh significa apartar o poner algo a disposición para un uso determinado, como una ramera que está apartada y dispuesta para la promiscuidad. Este comentario de Rashi, qué increíble. Entre Kedeshá y Kedushá se escriben casi iguales, hermano. Tienen la misma raíz. Ay, esto es maravilloso. Y regresó a Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar me dijeron, no ha habido acá nunca una prostituta. Y le dijo Judá, que sea tomada para ella lo que le fue dado y que no seamos por burla. He aquí le vi el cordero, mas no la encontraste. El cordero, le vio el cordero, pero no era para ella el cordero, no era para la casa de Judá. Y fue cuando fueron estos 3 meses y le fue contado a Judá, diciendo, cometió promiscuidad Tamar tu nuera, y además, he aquí está encinta por promiscuidad. Y le dijo Judá, sacarla y que sea quemada. ¿Sí? Tamar, la nuera de Judá, era hija de Shem, nieta de Noah, quien era Cohen, y la Torá dice que la hija de un Cohen que comete adulterio, su pena es muerte por serefá, es decir, incineración. Entonces, nos va a decir que Judá era considerado como un rey y jefe ante sus hermanos y ante la gente, y los delirios de la gente, más importante, son sentenciados con más severidad por la vergüenza y desprestigio que provocó al reinado. Y dijo él, que ella sea sacada y que sea quemada, y ella envió a su suegro diciendo, miren cómo no le dice todo secreto, hay un embarazo secreto del hombre, que son estas cosas, estas pertenencias que tengo son, es de la cual yo estoy encinta. Y dijo, reconoce por favor de quién son el anillo, los cordones y el báculo. ¿Qué había hecho Judá, hermanos, con su padre Jacob? Mató el corderito, ¿sí? Juntó con sangre la ropa de Yosef y le dijo a su padre, reconoce. Esto se llama medida por medida. Midá que neguer midá. Y de esto no nos escapamos ninguno. ¿Se entiende? Ninguno en esta vida se escapa del medida por medida. Crean en Dios o no crean en Dios. Y entonces, y reconoció Judá y dijo, tiene razón, ella es inocente. Sadeká, es Sadeká ella. De mí concibió, pues fue por no haberla entregado a Shelah, mi hijo, y no volvió más a conocerla, es decir, a tener intimidad con ella. Bueno, escuchen esto. Esto fue palabra del rabino justamente de Amichai, que me pareció algo tan extraordinario que me sacudí.
el hombre de honor entre todos los hijos de Israel, el honorable, ¿sí? Entonces el rabino de Amicael dice justamente, toda persona tiene que pasar por este punto. Escuchen bien, hermano. Honor versus vergüenza. Otra vez, honor o vergüenza. En la primera oportunidad, Judá, por guardar su honor, no fue capaz de decirle al padre: papá, mía fue la idea de vender a mi hermano, mía fue la idea de mancharlo con sangre, mía fue la idea de enviarte tu ropa teñida en sangre, mía. Si hacía eso, ¿qué perdía? El honor. ¿Vieron cuando Yeshua dice: el que busca, el que quiere preservar su vida la perderá, y más el que da su vida la ganará? Bueno, tiene que ver con esto. Él quiso guardarse el honor y no se aguantó. Por guardarse el honor, sus hermanos le sacaron el honor. No se lo aguantó. Por eso dice: descendió de entre sus hermanos. Descendió. ¿Sí? Ahora viene el tikkun de él, la reparación. Y ahora él públicamente: yo soy el juez de esta comarca, quémenla a mi nuera, quémenla. Y la nuera le manda los 3 objetos, totalmente ella, totalmente, hermanos, ¿cómo se dice? Ante el peligro de muerte de ella no dice: son tuyos, suegro. No le dice eso. No le dice a los hombres que le son enviados por el suegro, no le dice, pero es de él, no se lo dice. Le muestra que ella tiene las señales del reino físico, ¿se entiende? Y entonces él, ¿qué hace? Hace el tikkun y dice: no me va a volver a pasar. Fue insoportable todo este tiempo ver, por preservar mi honor, no dije la verdad. ¿Saben qué? Ahora digo la verdad y voy a pasar vergüenza. Entonces prefirió pasar vergüenza diciendo la verdad. ¿Y saben qué recuperó? El honor. El honor que tanto él preservaba le fue devuelto. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, cada uno en nuestra vida tenemos que pasar por este mismo camino. ¿Digo la verdad? Si digo la verdad, me van a decir: ¿cómo pudiste hacer eso, hermano o hermana? ¿Cómo pudiste pensar eso? Voy a perder mi lugar de dignidad. Por ahí me quedé con algo que no era mío. Y pierdo mi lugar de dignidad. No, yo no voy a decir nada. Bueno, eso fue lo que le pasó justamente a Judá. Y él ahí va a ser el tikkun de eso. ¿Se entiende? Él ahí va a volver a encontrar su honor por decir la verdad y pasar esa vergüenza. Y fue en el momento de su parto, y aquí que había gemelos en su vientre, y fue su parto que uno sacó la mano y tomó la partera y ató con su mano un hilo carmesí, diciendo: este salió primero. ¿Qué hacía la partera con un hilo carmesí ahí? Rarísimo que saque la mano. O viene de cabeza o viene de cola. Pero que saque la mano, rarísimo. Y cuando regresó la mano, es decir, la metió para dentro de aquí, salió su hermano.
Y dijo ella, la partera, ¿con qué fuerza te fortaleciste al que sale, ¿no? El Rambán explica de otra forma, ¿cómo irrumpiste los límites que estaban sobre ti, haciendo una brecha por donde saliste? ¿Cómo irrumpiste sobre tu hermano para salir primero? Y llamó el nombre Pérez. De acá viene el Masías. Esta es la descendencia del Masías, hermano. Es la descendencia del Masías ben David, de David, el rey David, y es la descendencia de Yeshua. De acá viene todo esto. Y llamó su nombre Pérez. Y después salió su hermano, el que tenía el hilo carmesí, y llamó su nombre Sera. Dije que esta porción era la porción que más habla sobre los dos Mashiach. ¿Se entiende, hermanos? Empezamos con Yosef y con Judá. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Judá. Dos sueños. Un sueño para Mashiach ben Yosef, otro sueño para Mashiach ben David, que es de Judá. Luego, la historia de Yosef, el sacrificio de Yosef. ¿Sí? Esta historia es interrumpida abruptamente para hablarnos de Judá. ¿Por qué? Porque está el Mashiach ben Judá también en esta porción. ¿Sí? Entonces tenemos los dos Mashiach, los precursores de ambos Mashiach, los tenemos increíble en esta porción. Entonces, acá tenemos otro hecho más. Dos muchachos que están dentro de un mismo vientre. Uno saca primero la mano, se le atan el hilo, que es Seraj, y ese Seraj tiene que ver con Mashiach ben Yosef. Es el que tiene que morir, por eso tiene el hilo rojo, se le pone el hilo rojo. Y luego viene Pérez, de donde va a salir la descendencia de Yeshua, que tiene que ver con justamente el Mashiach que vive. Hay uno que muere, el que tiene el hilo rojo en este caso, y uno que vive para siempre. Por eso dice, ¿cómo te fortaleciste? Claro. Entonces, ¿qué más podemos decir? Y mire, de pronto el versículo, pasa al 39.1. ¿Qué hora es? Uy, qué tarde, por Dios. Muy rápido, hermano. Dios nos va a contar la historia de Yosef. Yosef baja a Egipto, lo adquirió Potifar, ya saben toda la historia. La mujer pone sus ojos sobre él. Un año trata de seducirlo. Al final de un año, en una de las fiestas paganas, todos se van. Ella se hace que está enferma. Él es siervo, él es hebreo, no puede asistir a una celebración pagana. De pronto ella sale 60-90 con un tul transparente y le dice, muchacho, vení a mi dormitorio que me siento mal, tráeme tal cosa. ¿Sí? Y ahí es donde lo seduce. Ahí es donde intenta tener una relación sexual con él. Ahí es donde él estuvo a punto de caer. Y esto me hace acordar a alguien que estuvo a punto de caer, por decirlo de alguna forma. ¿Se acuerda de Yeshua en el momento en el Getsemaní? Señor, no quiero tomar esta copa. Dice que ahí todo el cielo se detuvo. Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Muy bien. Yosef hasta estuvo por tener la relación con ella. Por eso que tenía los paños íntimos, se los sacó. Voy al baño, ya vengo. Y huyó desnudo. ¿Por qué? Porque vio la cara de su padre, nos van a decir. Cuando ustedes ven el árbol de la vida, Yosef, que la sexta sefirá, cuando ustedes miran para arriba, está Jacob. O sea, Yosef está debajo de Jacob. ¿Sí? Jacob está sobre Yosef. Entonces dice que miró hacia arriba y vio la cara de su padre.
increíble. Esto pasa justamente en el árbol de la vida, ¿sí? En el de la Sefirot, están exactamente en esa posición. Entonces, nos va a decir de que que él ya va a parar, recuerda hermanos, ya va a parar, ya lo saben eso, va a parar a la cárcel, que allí está una cantidad de años en la cárcel, hasta que de pronto llegan dos siervos del faraón. Llegan los dos siervos del faraón, uno el copero y el otro el panadero. Ambos sueñan los sueños. Él le dice él le dice al copero primero: el rey, el faraón te va a dar, te va a volver a tu puesto y le vas a seguir sirviendo. Entonces, cuando escuchó eso, el panadero dice: y yo soñé esto, y dice: a vos en 3 días vas a ser ejecutado. ¿Sí? Y en estos dos sueños, y en estos dos personajes, el pan de vida tiene que ser ejecutado. Tenemos otra vez otra referencia a ambos Mashiach. El Mashiach que muere, en este caso el panadero, y el Mashiach, el de la copa, ¿sí? La copa del rey, que vive para siempre, representada en el copero. Entonces, toda esta porción, hermanos, tiene toda esta cantidad de remes, todo con respecto a los dos Mesías, ¿sí? ¿Por qué hay dos Mesías? Porque existen dos campamentos. ¿Se acuerdan cuando Jacob divide a todos su prole, divide en dos campamentos? Un campamento es la casa de Judá y otro campamento es la casa de Israel, perteneciente a Yosef. ¿Se entiende? Entonces, los que se pierden primero es justamente las 10 tribus, correspondientes a la casa de Efraín o casa de Israel, y tienen un Mashiach que es Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, que es el Mashiach sufriente, el que tiene que morir. Por el otro lado tenemos a la casa de Judá, y la casa de Judá va a tener otro Mashiach, que es Mashiach ben David. Nunca los judíos van a relacionar al día de hoy a Mashiach ben Yosef como su Mashiach. Lo van a relacionar al hijo de David. Por eso el hijo de David es HaMashiach. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿quiénes van a aceptar al Mashiach interno? ¿Acaso gobernarás en nosotros? Eso es nosotros. Mashiach ben Yosef, es Yeshua, es aceptado y es nuestro rey interno. Ya es mi rey, ya es tu rey. Gobierna en nosotros. Pero después hay uno que va a venir sobre nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con la casa de Judá. Y cuando Judá vea a Mashiach ben David, Mashiach, ellos lo van a aceptar inmediatamente a Mashiach ben David. La sorpresa va a estar como dicen, hay escritos que dicen lo siguiente: al final de los tiempos, ambos Mashiachim, es decir, ambos Mashiach, se revelarán como uno solo, y habrá paz entre el león, quien es decir, Mashiach ben David, y este comerá junto con el cordero. Esto sobre Isaías 11, es decir, Mashiach ben Yosef. ¿Por qué? Porque ambos sí son la misma persona, entiéndase, hermanos, que vienen en roles totalmente distintos. Uno como el de Isaías 53, Mashiach ben Yosef, por eso es el toro, por eso es el animal de sacrificio, y Mashiach ben David, que viene para reinar pero humildemente, porque es humilde. Así que tenemos, esta porción es maravillosa y tiene que ver con todo este secreto que está metido dentro de esta porción. ¿Se entendió, hermanos? Vamos a terminarlo ahí porque veo y son 11 menos 10, hermano.
llegamos. ¿Alguna pregunta? Veo que no hay preguntas, pero estamos aquí. Perfecto. Por eso esto tiene que ver con el remes, no es soft. Esto es remes, son las insinuaciones. En toda esta porción están las insinuaciones de los dos Mashiach. Y cómo va a ser cada uno de ellos. Y lo que le va a pasar a cada uno de ellos. ¿Sí? Fíjense que Joseph va a salir de pronto y va a ser el rey sobre todo. Entonces, va a haber, por ejemplo, porque en un momento le dije que entendía que la ropa era de lino más que de lana, como hay un comentario, porque justamente él va a ser rey en Egipto, y en Egipto lo que hay es justamente el lino, ¿sí? Que crece alrededor del río Nilo. Entonces, cuando ustedes vean que dice no mezclarás lana con lino, ¿qué significa ese Jok? Jok es un decreto que también lo explicó la vez pasada de Israel. ¿Sí? Todos los Jukim tienen que ver con el Mashiach, todos los Jukim, ¿sí? Este Jok que le voy a decir, no mezclarás lana con lino. Lana, Mashiach ben David, porque que era pastor de ovejas, de la oveja sale la lana. Lino tiene que ver con Mashiach ben Yosef. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él justamente estaba vestido de lino. ¿Sí? Entonces, cuando dice no se mezclarán, tiene que ver con que ambos ministerios, ¿sí? Ambos roles, no se pueden mezclar, tienen que estar separados. ¿Se entiende, hermanos? Hasta ahí llegamos. Vamos, pueden abrir sus micrófonos, el hermano seguramente dejará de grabar ya.